Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Tejiendo Emociones en la Escuela. Hola, mi querida Maye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi Sony? Yo muy bien, ¿y tú? Yo igual, muy bien. Maravilloso. Feliz. Yo sé que sí. Bueno, hoy queremos hablar de la razón por la que nació este podcast. ¿De dónde apareció la idea? ¿Cuál fue la inspiración? Y bueno, la razón se llama Emilio, mi hijo, que para esa época tenía 6 años y desafortunadamente sufrió de hostigamiento escolar por parte de su docente, ¿Quién de su puede maestra. creerlo? Para mí era muy difícil de creer en ese momento, Maye, porque yo decía, el otro lugar seguro de él debería ser el colegio, debería ser la escuela. Y que debería ser así, o es lo que normalmente debería ser, pero desafortunadamente en esta situación no fue así. No pasó. Él tenía solamente 6 añitos y al comienzo yo digamos que no estaba tan conectada, tan comprometida con su proceso escolar porque también tenía una carga laboral impresionante. Pero cuando empecé a recibir muchas notas en los cuadernos, así con bolígrafos rojos, sellos, no hizo, no trabajó en clase, no lee, no escribe, no sabe, yo dije, algo está pasando y el niño necesita acompañamiento, necesita a su mamá. Tomé decisiones, dejé trabajos y empecé a darle tiempo a su proceso de aprendizaje. Y entonces, mi Sony, ¿qué pasó cuando comienzas a evidenciar que no el problema no es solo de Emilio? Cuando me comprometo con su proceso de aprendizaje, encuentro que en la casa sus actividades las hacía con éxito. Aprendió a leer conmigo, aprendió a escribir conmigo, ya sumaba. Entonces veo que en la casa hacíamos las actividades con mucha facilidad, pero igual al final del día llegaba nuevamente con notas de no hizo, no trabajó, no sabe, y eso me llamó la atención aún más. Así que empiezo a pedir apoyo en el colegio. Ok. Y aquí llegamos a un punto muy importante. Y es que, y a esto ya lo voy a decir desde mi experiencia como docente, y es que cuando el niño no siente que el aula es su zona segura, todo el tiempo va a estar en defensa, ahí prevenido. Entonces, si tiene miedo, si tiene inseguridad, si siente que ese lugar en el que está no puede tener confianza, su mente no está lista para aprender. La parte cognitiva se cierra. Entonces, si su parte emocional no es congruente con su parte cognitiva, olvídense que el niño puede aprender. Así sepa y tenga toda la inteligencia del mundo. Si el aula no es una zona segura, no se puede. Es muy complejo. Bueno, entonces sucede que cuando el niño está en defensa todo el tiempo, resulta que no es que sea pereza, sino que el temor lo embarga. No puede dibujar, no puede hacer sus actividades cotidianas de clase con normalidad porque se va a sentir atacado siempre. Entonces, dentro de esa exposición que puede llegar a ser la maestra frente a sus compañeros, lo que el niño siente es una vergüenza agudizada, constante, y que día a día va creciendo. Mi Sony, entonces, ¿qué huella deja en Emilio esa vergüenza a la que fue sometido en público? Bueno, mi Maye, pues lo que ocurrió fue que, como para poner en contexto también a la audiencia un poco, un día tenía una tarea de hacer un dibujo. Y pues yo no tengo mucho talento para hacer dibujos, ¿no? Mi hija sí es muy buena dibujando y él empezó a decirme, pero llorando, desesperado, digámosle a mi hermana que me lo haga, házmelo tú, por favor. Yo le dije, no, mi amor, pero es que yo necesito que tú aprendas a dibujar. No, pero es que yo dibujo mal, yo no sé dibujar. Y yo le decía, amor, vas a aprender a dibujar, pero no vas a aprender si no lo haces. Entonces, hazlo, yo te voy a buscar el dibujo, te lo pongo acá y tú mirando lo haces. Y él lloraba y lloraba, pero atacadísimo llorando, y pues ya eso me generó nuevamente curiosidad y le digo, Claro. amor, pero ¿por qué te pones así si solo es un dibujo? Me ha dicho, es que yo solamente dibujo mamarrachos. Yo sé que hay lenguajes que los niños todavía no tienen, y más a esa edad, así que le dije, amor, ¿por qué dices eso?
¿Quién te dijo que tus dibujos son mamarrachos? Para ti la palabra clave fue mamarracho. Esa fue la palabra clave, ese fue el detonante. Y me dice, ma, pero por favor no vayas a decir nada, porque ya veníamos de Ok. una lista de quejas que yo ya había puesto en el colegio, ya había ido a hablar con la orientadora, ya había ido a hablar con la profesora. Me dice, pero no digas nada. Le dije, tranquilo, no voy a decir nada, cuéntame, mi amor. Me dice, es que mi profesora coge mi cuaderno y lo levanta en el salón, se lo muestra a todos los niños y les dice, ¿ustedes creen que estos son dibujos de un niño de primero o de un niño de jardín? Dios. Y todos los niños dicen, no, de un niño de jardín. Entonces ella le devuelve el cuaderno y le dice, esos son unos mamarrachos. Y ahí la respuesta. Así que ese era el pánico de él de dibujar. Nuevamente Terrible. voy al colegio, hablo con la orientadora y bueno, ahí empieza toda una carrera de ese sentimiento de no soy escuchada, de no estoy siendo acompañada, de el colegio me abandonó, nos abandonó a los dos. Es decir, como que escuchaban, pero no le daban importancia ni relevancia a la situación. Totalmente porque no escaló. Ok. Más o menos la actitud de la orientadora ese día fue mientras yo le contaba. Y al final me dice, mamá, hablé con la coordinadora. Y nunca encontré la coordinadora. La busqué hasta que me cansé de insistir y empecé a tratar de gestionarlo con Emilio. Pero aquí es clave, Maye, importante para las mamás y los papás que nos están viendo y nos están escuchando en este momento. Y es clave lo que plantea Mark Brackett, donde dice que las emociones influyen en la atención, la memoria y la toma de decisiones. Y claro que sí. Total, es muy, muy importante. Es completamente relevante, no solo en los niños, también en los adultos. Solo que puede tomar más fuerza cuando, si de niños si cuando somos niños tenemos un refuerzo emocional, sabemos tomar decisiones y en lugar de que nos estén diciendo no puedes o nos expongan o de verdad estamos en momentos de mucho miedo, todo lo contrario, si nos fortalecen, si nos ayudan a entender, a superar esos procesos difíciles, obviamente cuando llegamos a grandes tenemos un poquito más de capacidad en resiliencia y obviamente la toma de decisiones y el manejo de muchas situaciones se nos facilita. Así es, Maye. Y en medio de todo esto, quisimos escuchar su voz. Amor, ¿y qué era lo que más sentías cuando estabas en el salón de clases en ese colegio? Presionado. ¿Presionado? ¿Qué más sentías? Que no servía para nada. Mi Maye, ¿y qué ocurre en el cerebro de un niño cuando, por ejemplo, se siente inseguro? Bueno, tú sabes que todos tenemos una parte de nuestro cerebro que se llama la zona reptiliana. Entonces, cuando a ti alguien te ataca, te agrede, obviamente la primera reacción es amenaza, también tengo que defenderme. Eso es lo que sucede. Esa parte reptiliana se activa y ese sistema de amenaza dice, no puedo, entonces me bloqueo, hay ansiedad y siento que no puedo responder en el primer momento. Y como un niño no sabe cómo manejar esa situación, simplemente va a evitar hacer tareas, va a llorar y obviamente si le piden participación no lo va a hacer. Entonces, este tipo de procesos es normal en los niños y lo que los docentes debemos hacer como tal, teniendo una buena capacitación, una buena preparación en este aspecto, es darles seguridad. Y mira que una de las cosas, no sé si en alguna vez anterior lo dije, y es decirles, tú tienes todo el derecho a equivócate, porque cada vez que te equivocas, aprendes. Y entre más rápido te equivoques, mejor. Y entre más te equivoques, pues más veces te voy a explicar. Yo, Mayerly Rosso, como docente en el aula, yo les doy mucha seguridad a mis niños, y más cuando se equivocan. Y les trabajo muchísimo eso. Porque si no lo hacemos nosotros en el aula, no lo hacen ustedes como padres en la casa, ¿quién más lo va a hacer? ¿A quién le vamos a delegar esa responsabilidad? Necesitamos más docentes como tú, Por definitivamente, porque los niños entienden la equivocación como algo que les va a generar castigo, les va a traer una consecuencia y es castigo.
hay muchos métodos de docentes con los que no estoy de acuerdo. Y a mí, por ejemplo, eso de que se equivocó, la paradita allá en la esquina, la paradita en el rincón, o sea, parece increíble, pero todavía hay docentes que si el niño Que aún hacen eso. si no obedece una orden, al rincón, Ujú. siéntese allá aparte de todos. Ese tipo de cosas, tal vez no hemos entendido las heridas emocionales que generan. Sí, entonces ahí es donde hacemos la invitación, más que a que hayan más docentes como yo, gracias, es a que seamos un poquito más conscientes de esa labor que estamos haciendo. Tal vez alguna vez lo dije, no estamos trabajando con escritorios, aunque hagan parte del mobiliario de la institución, no estamos trabajando con haciendo cajitas, moñitos ni decoraciones, estamos trabajando con seres humanos. Y nosotros somos seres humanos, entonces, ¿cómo queremos ser tratados? Tratemos también a nuestros estudiantes. Y aquí es importante detenernos, Maye, sin juzgar, tampoco, pero con responsabilidad. Total. Y aquí sería la pregunta, ¿qué responsabilidad tiene el docente en lo emocional? Definitivamente toda, porque es que el docente no solamente transmite contenidos. Tal vez con Andrei en algún momento nos hablaba de que le habla mucho a sus docentes de la importancia de que manejen muy bien el clima del aula, porque cuando se maneja el clima del aula se genera un buen ambiente para enseñar. Entonces, fundamental, un aula tranquila que genere un clima cálido, que permita una buena comunicación y ahí tú garantizas cualquier aprendizaje con el que llegues a los estudiantes. Y además, también lo explica Daniel Goleman, y es que la inteligencia emocional, en la inteligencia emocional tanto de los niños como de los adultos, la forma en que los estudiantes se relacionan, participan y aprenden depende total y completamente de esa inteligencia emocional. Uf, qué profundo es esto. Si la gente supiera de verdad lo importante que es, estoy completamente segura de que elegirían estudiarlo, aprenderlo, Total, claro que sí. gestionarlo. Esto significa entonces, Maye, que el tono de la voz, la forma de corregir, la manera de relacionarse también educan tanto como el contenido, el que está en los libros y el que traen acá grabado, porque yo siempre he dicho, para mí los profes son, me les quito el sombrero por todo lo que saben, pero va mucho más allá del contenido. Podría decirse que todo en conjunto sería la cajita feliz. Genial. Bueno, mi Sony, ¿tú sientes que esa corrección puede llegar a convertirse en maltrato emocional? Totalmente, totalmente. Para mí, lo que esa docente hizo con Emilio fue 100% maltrato emocional. Y te lo digo porque él hoy, bueno, gracias a esa situación, también hoy la recibo con gratitud porque gracias a eso vienen pasando un montón de cosas alrededor de todo esto, pero gracias a eso él hoy está en una institución diferente en el que hay un rector que se preocupa por la salud emocional de toda su comunidad educativa y él para nosotros está en un espacio más seguro. Okay. Aquí los docentes no han tenido inconveniente con los docentes, pero considero que eso que le ocurrió en ese otro colegio con una profesora, a él lo dejó marcado. Aunque este lugar para él es un lugar seguro, él todo el tiempo está de igual forma en posición de defensa. Él se siente atacado. Si él le dicen una palabra que lo haga sentir ofendido, mal, triste, él siente que necesita defenderse. Pero le pasa con sus pares. Pero es dentro del colegio, porque fuera del colegio él se relaciona súper bien con los demás niños. Pero acá si un niño le dice una palabra ofensiva, dice algo de su mamá, algo de su familia, algo de su ropa, algo de su uniforme, él inmediatamente se siente atacado. Claro, estoy en el proceso, Reacción. claro, reacción. Estoy en el proceso de enseñarle que, claro, él puede resolver sus situaciones con sus compañeros, porque yo no voy a estar toda la vida para resolverle, pero también estamos en el proceso de aprender que no se resuelve a los golpes, devolviendo el golpe, que no se resuelve devolviendo la grosería,
no se resuelve devolviendo la ofensa, ¿sí? Y todo el Ajá. tiempo le digo, mi amor, yo no tengo inconveniente con que tú seas inquieto, con que te guste jugar, te guste correr, yo no tengo problema con eso. Sin embargo, hay momentos para hacer cada cosa. Entonces, el salón, mientras el maestro está ahí, ese no es un espacio para correr ni gritar, Ok. ¿sí? Estamos en todo ese proceso, pero sí considero que lo que él tuvo fue maltrato emocional y definitivamente eso le dejó unas secuelas que a veces no es fácil comprender para otras personas, porque muy fácilmente me dicen, pero él ya no está allá, está en otro colegio. Sí, está en otro colegio, pero lo que le pasó le quedó acá y acá. Exacto, valga la aclaración, y es que una huella emocional muy marcada no se borra de la noche a la mañana, ni se va a ir solo con 2 o 3 terapias de psicología, ni va a dejar de existir porque la mamá sea coach ontológico. Eso necesita tiempo, necesita un proceso bastante largo y está en él, ¿no? Está en ese proceso. Sí, Y es ese proceso en el que ya no se le está educando desde el juicio, ya no se le está juzgando, ya no se le está señalando, sino se le está acompañando desde la comprensión, que es lo que se debería hacer en diferentes ámbitos, ya sea con mis estudiantes, con tus hijos o con cualquier situación que estén manejando en casa. A veces, lo que para un adulto puede parecer una corrección, para un niño puede vivirse de otra manera. ¿y qué necesitabas que hiciera tu profesora para que te pudieras sentir más tranquilo y pudieras trabajar y aprender mejor? Em, que no me gritara ni me hiciera cosas malas ni que me cogiera el cuerno como basura. Bueno, y como ya les veníamos diciendo, es una historia real, es mi historia, la historia de mi hijo. Y buscamos ayuda, claro que buscamos ayuda, pero nos sentimos solos, nos sentimos abandonados y al final cuando ocurrió el suceso en el que él ya explotó y en llanto me pidió, me suplicó, porque me decía literalmente, Maye, te suplico, sácame de ese colegio. Cuando ocurre eso, digo, voy a poner la queja y pongo la queja y cuando veo la respuesta de la rectora del colegio, mira, la decepción que sentí es una cosa impresionante. Yo también siempre digo que en una historia hay más de una versión. Claro que sí, está la Total. versión de mi hijo y mi versión, porque es como nosotros nos lo vivimos. Es como yo lo vi a él, es que yo fui la que lo tuve que ver destrozado y suplicándome y contándome el sufrimiento que ella le generó durante un año. ¿Sí? Dios. Pero cuando veo la respuesta que me envían de la que dio la rectora, prácticamente mi hijo es un mentiroso, yo soy una mentirosa, las orientadoras, según ellas, nunca estuve allá, nunca les dije nada, nunca les conté nada. Y tuve la intención de ir, buscarlas y decirle, míreme a la cara y dígame que yo no vine y me senté acá llorando y le conté esto, esto y esto. Pero al final después dije, pues ¿para qué me voy a seguir incomodando emocionalmente? Más bien me voy a enfocar en cuidar su salud emocional y encargarme de que esté en un lugar seguro. Y también de que vaya sobrepasando esto, ¿no? Porque una de las heridas que le dejó, una de las huellas que le dejó esta señora fue esa necesidad también de validación y de creer que necesitaba dar, te doy mis onces para que seas mi amigo, te doy esto para que sí quieras ser mi amigo, Qué dolor. ¿sí? Entonces para mí eso es muy doloroso, pero vengo enseñándole, al menos ya nos dimos cuenta y también él se dio cuenta, viene dándose cuenta de que hay cosas que puedo aprender y cosas que puede resolver. Maravilloso. Y aquí, Maye, yo sí te quiero preguntar, porque tú estás ahí, en el colegio público, Ahí ¿sí? estoy. Entonces te quiero preguntar, ¿qué debería hacer una institución? ¿Qué realmente debería hacer ante una alerta emocional? Porque que una mamá vaya a la orientadora a decirle una sola cosita de esas, para mí eso ya es una alerta. ¿Qué deben Total. hacer? Regularmente lo que normalmente se debe hacer es que las personas que deben recibir o a quien primero uno debe dirigirse como padre de familia es a coordinación. La coordinación debe escuchar atentamente toda la información que se les dé, hacer una investigación
si hay más personas involucradas, escuchar todo para poder saber qué fue lo que verdaderamente pasó, lo que tú dices, ¿no? Hay varias versiones. Entonces ellos se deben encargar de investigar qué fue lo que pasó. Conforme a eso, activar rutas de acompañamiento, si es necesario, desde orientación, si es algo más delicado, más grave, incluso en ocasiones se reporta bienestar familiar, porque hay situaciones que no se pueden dejar pasar, porque la responsabilidad de la escuela es bastante grande. Entonces, si no se abordan los temas adecuadamente, pueden desencadenar muchísimas cosas. Además de la parte legal, son todas esas situaciones que escuchamos de suicidios en jóvenes, en niños y en personas que dicen, oiga, pero se le veía bien. Y no, y es porque no estamos haciendo las cosas debidamente con el protocolo necesario. Aquí en Colombia, la ley 1620 del 2013 establece que las instituciones deben garantizar la convivencia y el bienestar emocional. Imagínate, desde el 2013. O sea, esto no es nuevo. Puede que lo estemos hasta ahora promulgando, hablando, exponiendo, pero esto no es nuevo. Entonces, sí, a veces puede parecer absurdo que en algunas instituciones hagan caso omiso a estas cosas y que hagan caso omiso a estos casos que se presentan y en lugar de atacar la raíz del asunto y hacer las cosas pertinentes, no se estén haciendo las cosas que se deberían hacer. Así es, Maye, y definitivamente, y esto es para toda la comunidad educativa, Total. nuevamente, mamás, papás, profes, niños y adolescentes, o sea, todo el mundo. Esto significa, lo que estamos hablando, que ninguna situación, por más Mínima pequeña que me parezca, por que yo diga, no, está exagerando, eso no se puede dejar pasar, porque los niños cuando dicen cosas las dicen por algo, ¿sí? Entonces hay que saber, investigar, qué te pasó, qué te están diciendo, cómo es, no se puede ignorar y nosotros tampoco. Y ahí les quiero decir a las mamás y a los papás también, yo experimenté la culpa cuando tuve que verlo como lo vi, porque también yo dije un año entero mi hijo pasando por eso y, y yo quizá al final no le di la importancia que requería. Quizá cuando quise dejar de insistir en coordinación, pues no debí haber dejado de insistir. Debí insistir hasta que la coordinadora me atendiera y hasta que me atendiera la rectora y hasta que todo el mundo tuviera conocimiento del caso. Y mira que cuando se llega a esas instancias de que coordinación no atendió, orientación tampoco dio un aval y rectoría tampoco, inmediatamente nos dirigimos al CADEL de la localidad. No sabemos dónde está, entonces googleemos, así como googleamos mucha información, también busquemos, por ejemplo, estamos en la localidad de Tunjuelito, Ciudad Bolívar, buscamos, googleamos dónde queda el CADEL de Ciudad Bolívar. En Kennedy, Bosa, Usme, en todas las localidades hay un CADEL que es la oficina donde se atiende a nivel local todas las instituciones, incluso las privadas. Es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque cualquier institución que no esté cumpliendo con lo que debe hacer, inmediatamente al CADEL se puede llegar directamente con un derecho de petición. Porque, y volvemos a repetir, ¿no? Este tema del podcast no es solamente para docentes, no solamente para papás, no solamente para los niños. Estamos buscando el bienestar de toda la comunidad educativa y debemos saber las fuentes a dónde debemos ir o podemos ir para solucionar este tipo de situaciones. Gracias, Maye. Bueno, mi Sony, y dentro de toda esa experiencia, Dios mío, brutal, la verdad, yo creo que yo hubiera estado en tu posición, no sé qué hubiera hecho, muy valiente tú. Pero mi Sony, bueno, mirando desde la experiencia de Emilio, ¿cómo ha sido ese cambio de contexto? Maye, bueno, ¿qué te puedo decir? Mira, el año pasado cuando él llegó a este colegio, para él fue como llegar al paraíso, porque además le tocó con una profesora hermosa que le conté la situación y ella me dijo, no te preocupes, mamita, lo vamos a acompañar en el proceso para que él deje eso en el pasado, aquí va a estar en un espacio seguro, una profe muy cariñosa, muy empática, que estuvo como acompañándolo todo el tiempo en el proceso, cuando él lo recordaba en clase, porque lo recordaba y lloraba, ella le daba su abrazo, hablaba con él. Entonces digamos que todo ese acompañamiento el año pasado, que fue el primer año, fue muy valioso para él y tengo que agradecerle muchísimo a la profe Elsie Marín,
docente de acá del María Correa, porque lo que ella hizo y ha hecho con Emilio es para mí muy valioso y tengo que agradecérselo. Entonces para él fue llegar al paraíso, ¿no? Pero resulta que este año cambiaron sus dinámicas. Entonces, O sea, él hizo el año pasado segundo, el año pasado hizo segundo, ahorita tercero. ahorita tercero. Entonces el año pasado el cambio de él fue maravilloso, excepto a partir de septiembre, que pues por una situación familiar que tuvimos nosotros de una pérdida, le afectó muchísimo a él y él, digamos que cambió de alguna manera también su manera de ver la vida, de ver las cosas, no entiende, muchas cosas que no entiende y trato de explicarle lo que puedo, pero a veces no es fácil explicar ese tipo de cosas que pues no lo voy a mencionar acá al detalle porque pues no es el momento y no tengo autorización para hacerlo, pero sí fue algo que a él y a todos nosotros a nivel emocional nos marcó y nos ha venido tocando, y a él también, por más chiquito que sea, a él le ha afectado. Este año en su colegio pues hubo cambio de dinámicas, cambio de profe, nuevos compañeros diferentes, porque aquí también pues como que a veces Hay mezclan, movimientos. están en el proceso de generar en los niños una independencia y que ellos también Ok. aprendan a que en todo el proceso de la vida me voy a encontrar con diferentes personas y que debo aprender a relacionarme con todas. Entonces a mí me parece genial, me gusta mucho. Pero claro, también en ese proceso de encontrarse con nuevos compañeritos, también aparecen nuevas situaciones. Claro que sí. Han ocurrido ciertos inconvenientes, por eso te decía ahorita que él, aunque cambió de contexto, todavía lo que le pasó allá en ese otro colegio, a él lo lleva a querer estar como yo me tengo que defender. Es más seguro, claro que sí, el niño del 2024 no es el mismo del 2026, es un niño mucho más seguro de sus decisiones, de sus valores, de lo que él aprende y de lo que sabe, también de lo que aprende de mí, de mi entorno. Ok. Pero también tiene todavía esas huellitas de que como que necesita un poquito de validación. Entonces, si el amiguito que para él es su mejor amigo hoy no le quiere hablar, a él eso le genera cosas, le genera tristeza. Y pues los niños son niños. Sí, para así mí es importante mi hijo, como también son importantes los otros 39 niños. Entonces, así él me llegue a contarme cosas, porque nosotros diariamente hablamos de novedades escolares. Entonces yo le digo, amor, Ok. todos los días vamos a hablar de las novedades escolares. Las novedades escolares es todo lo que ocurre en tu salón de clases y en tu colegio en tu día, porque como yo no estoy contigo para verte, tú me lo vas a contar. Entonces, en esas novedades escolares él me cuenta que es que fulanito me dijo esto, que es que fulanito me dijo tal cosa, que es que fulanito me pegó, pero me lo cuenta a mí, y yo he optado por no buscar al papá o a la profesora y decirle, este niño hizo esto. No, porque le estoy enseñando a resolver. ¿Sí? Y pues lo que te decía ahorita, en el proceso de enseñarle que no es a golpes, que no es devolviendo, sino es con el diálogo, es hablando, y lo resuelven, Maye. Ellos hoy pelean y mañana otra vez se abrazan porque son amigos y ya. Pero nos hemos tenido que chocar con los juicios de los padres de familia. ¿Ves? Entonces aparece es que esa mala mamá, es que quién sabe qué valores le enseñan a ese niño, es que quién sabe que es que lo dejan hacer lo que quiera. Aparece ese tipo de juicios y a mí me parece delicado, ¿sabes? Porque yo me hacen cuido. los comentarios delante de los niños. Claro, entonces, ¿cómo se entera Emilio? Porque los niños llegan al colegio y le dicen, un niño le dijo, mi mamá dijo que su mamá es una fastidiosa. A mí me da risa. Otro le dijo al profesor, por defenderse de algo que Emilio se quejó, es que mi mamá dijo que Emilio es el niño más malo del salón. ¿Sí? Y ese tipo de cosas, aunque lo vengo entrenando para que entienda que los juicios, son opiniones y ya no son afirmaciones y por lo tanto no son de él, sino que le pertenece al que los emite. Él en muchas cosas es, sí, no me importa, o sea, si me dice, que usted es feo, sí, un niño le dijo, es que usted es pobre, y le dijo, pues bueno, sí, porque traía como el zapato medio rayadito, peladito, y el niño le dijo, es que usted es pobre, y él dijo, pues, bueno, si eso es ser pobre, pues bueno. Pero hay otras cosas que sí le llegan, y le llegan por lo que le pasó. Entonces esa necesidad de validación,
ese maltrato emocional, que se burlen de él, a él, eso sí, que se cayó y se rieron, uf. Si le dicen una grosería, no le duele, pero si él se cae y se ríen, le duele. Si lo exponen en público y se ríen todos, uf, le duele. Y llega triste, ¿sí? Claro. Entonces mira que sí, eso deja definitivamente una marca. Entonces aquí la invitación también es a los papás, no juzguemos, y menos delante de los niños. O sea, los niños son esponjitas. Cuando él llega y me cuenta esas cosas, yo le digo, mi amor, no te preocupes. Y yo lo tengo acá, eso no es lenguaje de los niños. Ellos no tienen ese lenguaje, ellos ni siquiera saben qué es eso todavía, están aprendiendo apenas. Ellos solamente llegan al colegio y replican lo que ven y escuchan en casa. Claro. Y uno como docente lo ve constantemente, muchas veces. A veces hasta se entera uno de cosas que... Caso omiso, seguimos, continuamos, porque uno no ahonda en esas cosas, porque ellos van, y precisamente a veces hago yo comentarios y les digo, bueno, ya, siguiente tema, vamos a seguir estudiando, aquí no vinimos a publicar lo que pasó en casa, porque los niños por naturaleza son imprudentes. Entonces, papás, seamos prudentes con lo que hacemos, decimos y actuamos en casa. Claro, totalmente, porque ellos definitivamente aprenden. ¿Y sabes qué? Aprenden de todos los sistemas en los que están expuestos. Total. Por lo tanto, la responsabilidad, por supuesto, que no es 100% de los papás, no es 100% del colegio, ¿sí? Porque ellos están acá, aquí aprenden cosas también de los más grandes, ¿sí? Cositas que escuchan por ahí. Y sin embargo, los papás somos los que exponemos nuestros hijos a esos sistemas. Entonces, ¿a dónde estamos llevando a nuestros hijos? ¿A qué los estamos exponiendo? ¿Qué les estamos enseñando? Porque si lo tengo solo en casa, ¿a qué cosas los estoy exponiendo? A televisión, internet, pantallas, todo este tema. O si lo estoy sacando de la casa, ¿a qué entorno lo estoy llevando? ¿Un parque para que practique un deporte? ¿O lo llevo al parque donde me siento a fumar y a tomar con mis amigos y el niño está ahí sentado mirando? Entonces, tenemos que mirar bien qué ejemplo estamos reflejando y a qué entornos los estamos llevando. Así es. Y una cosa importante, aquí que no podemos dejar de mencionar, una psicóloga llamada Linda Lantieri trabaja mucho sobre la parte emocional y dice que para que los niños puedan aprender es importante el equilibrio emocional. Sí o sí. ¿Y de quién depende? De los adultos. De los adultos. De todos. De todos. Pero esta historia también tiene un nuevo comienzo. Ahora que estás en otro colegio, en tu nuevo colegio, ¿qué cosas hacen que te sientas más seguro y con ganas de aprender cosas nuevas? Que la teacher no me coge cuerno como basura, ni que me hablan mal, ni que no me gritan. Y bueno, Machi, como para ir cerrando, esta historia no busca señalar, busca más bien despertar conciencia en todas las comunidades educativas. Porque yo te dije que quería contarla, quería hablar de eso, aunque ya llevamos unos cuantos episodios con nuestro podcast. No lo había dicho antes porque realmente lo que me gatilló esa necesidad de hablarlo es lo que viene ocurriendo ahora. ¿Sí? Entonces es como despertar conciencia tanto a los papás como a los profes de lo que viene sucediendo con los niños y que quizá no le estamos dando importancia, pero también lo que esas situaciones generan a nivel emocional en los papás. Y te lo digo como mi propia reflexión, porque lo que me viene pasando a nivel emocional hace unas 3 semanas, de verdad que fue lo que me dijo, no, yo necesito hablar de esto y necesito que otros papás también lo escuchen, porque dedicarme a lo que me dedico, Maye, no me hace perfecta, ¿sí? Porque, y te lo digo porque me suena mucho, una mamá del curso de mi hijo decía, pues usted haciendo lo que hace, no debería tener un hijo así. Y otra me dijo, una persona que tenga una clase de hijo como el que usted tiene, no es una persona decente. Juicios, juicios, juicios y juicios. No voy a dejar de hacer lo que hago por lo que me dicen, porque también tengo distinciones y tengo herramientas, pero lo que les quiero decir es, ser médico no te hace perfecto. A los médicos se les mueren los familiares. Total. Y los médicos también se mueren. Y los médicos también se mueren.
Búsquense en Google, hay psicólogos que sus hijos se han quitado la vida. Psicólogos. Entonces, esa es como mi reflexión. No quiero juzgar a nadie, yo sé que el episodio lo van a ver muchos papitos del colegio que ya me identifican, no estoy juzgando a nadie, solo es generar conciencia. Es que el poder contar una historia puede provocar que se muevan muchísimas cosas. Puede provocar que alguien que esté viviendo una situación igual, similar, parecida, también quiera hablar. Y a eso los queremos invitar. No debemos quedarnos callados, porque guardar rencores, dolores, tristezas, eso también nos enferma. Y definitivamente en una comunidad educativa es súper importante, y aquí voy a dar unas pautas de lo que debería cambiar en la escuela y una invitación para que donde quiera que estemos lo hagamos. Y es que los errores sean parte de aprender. Lo dije comenzando, si nos equivocamos, listo, me equivoqué, voy a revisar cuál fue el error, qué tengo que aprender de esto, pase y siga. Ya no me voy a quedar llorando sobre la leche derramada. Total. Y eso mismo tiene que pasar en el aula. ¿Te equivocaste, amor? Listo, vamos a ver en qué te equivocaste. Ah, ya encontramos el error. Miremos cómo lo vamos a corregir y avanzamos. Debemos, ojo, profes, compañeros, colegas, desde el cariño y con todo el respeto, seamos conscientes de lo que su impacto emocional provoca en sus estudiantes. No lleguemos al aula cargados. Hagamos ejercicios de respiración, reflexionemos sobre cómo amanecimos. Por ejemplo, yo que trabajo en la mañana, cómo llego al colegio, si necesito 2 minuticos me los tomo agüita, me relajo para poder arrancar una clase acorde, en mi caso para mis chiquitos. ¿Cómo quiere llegar usted a clase? Es importante, evalúelo. Que la institución actúe con responsabilidad. Queridos docentes directivos, no pasemos por alto esos papás que llegan a pedir ayuda. No dejemos que eso se vaya así o que no pase por un filtro, porque es necesario tomar acción cuando hay cosas que están sucediendo y no podemos dejarlas pasar por alto. Padres de familia, no dejen que esas cosas pasen por alto tampoco. Si usted insiste por aquí, insiste por allá, ya sabe, cada el de la localidad, en algún punto tienen que colaborarles. Y algo fundamental, que el escolar, sea niño, más grandecito, incluso adolescente, sea escuchado. Escuchemos, como papás, escuchemos, como docentes, escuchemos. No los dejemos solos, no los abandonemos a los grupos donde se mueven o a los entornos donde están, porque puede que no se sientan seguros. Para eso estamos los adultos, para hacer que ellos se sientan seguros. Gracias, Maye. Y sí que es así, porque un niño no aprende mejor cuando tiene miedo, sino cuando se siente seguro. Y aquí les va un tip que tienen que aprender no solo los niños, sino que también tenemos que aprender los adultos, que todavía nos cuesta. Yo a Emilio le estoy enseñando lo que yo aprendí hace muy poco. Me puedo equivocar. Le estoy enseñando no a no equivocarse, le estoy enseñando a hacerse cargo cuando se equivoca. Seguro que si le enseñamos esto a nuestros niños y lo aprendemos también nosotros y por supuesto los profes, porque no son perfectos ni son seres superhumanos, no, también se pueden equivocar y eso está bien. No hay ningún problema con equivocarse, es poder hacerse cargo de que se equivocó, aprender y corregirlo. Total. Bueno, Maye, y a nuestra audiencia, ya para despedirnos, vamos a dejar la preguntita como siempre, que también la vamos a dejar en la cajita de herramientas. ¿Qué estás haciendo hoy para que los niños a tu alrededor se sientan emocionalmente seguros? Claro, entonces esperamos que nos acompañen, que sigan visitando nuestros videos, que le den like, que compartan con todas las personas que consideren que necesitan esta información, respondan la pregunta por favor, y si tienen historias, situaciones, cosas que han vivido o que de pronto sienten que no son escuchados, déjennoslas ahí abajo, escríbanos, comenten, si quieren que las compartamos también, bienvenidos, los esperamos.